La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios libera y hace nueva todas las cosas. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios tomada ahora del segundo libro de Samuel. Esta palabra correspondiente a este miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. De la segunda del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 14 al 17. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo tiempo de viaje de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te saqué de los apriscos. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Te haré famoso a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Y además el Señor te comunicará que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si se tuerce, lo corregiré con vara y con golpes, como suelen los hombres. Pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con el Salmo 88 vamos a responder a esta palabra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Lo mantendré eternamente en mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo.
Y a continuación escuchemos el Evangelio tomado de San Marcos capítulo 1, de San Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20. San Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Le enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en buena tierra. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros que recibieron la simiente como terreno pedregoso, al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución con la palabra, enseguida sucumben. Otros la recibieron en la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra. Pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha de 30 o de 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la primera enseñanza es que siempre te consideres como un elegido de Dios, como una elegida de Dios. En ningún momento debes desconfiar que Dios te ha elegido y que Él nunca te va a abandonar. Hemos escuchado en la primera lectura que el Señor le dice a Natán que le vaya a decir a David que le vaya a evangelizar, en otras palabras, que le vaya a decir, que le vaya a dar un mensaje. ¿Y en qué consiste ese mensaje? Es un mensaje de fortaleza. Es un mensaje para que David no desconfíe. Y es que, aunque David era un hombre, como escuchamos ayer en la lectura, que alababa al Señor con todo el corazón, con toda su fuerza, pero también tenía sus bajones, tenía sus momentos en los que se desanimaba. Como a todos nos pasa, creo que todos tenemos también, todos experimentamos ese momento en el que nos sentimos como un poco desganados, sin ganas de luchar, sin ganas de continuar.
Y entonces es importante que alguien venga y nos anuncie la palabra de Dios. Y por eso es fundamental que todo servidor tenga su retiro espiritual, por lo menos anualmente. Todos los sacerdotes es necesario que tengamos un retiro por lo menos una vez al año. En la diócesis, bueno, aquí en la arquidiócesis es así. Una vez al año todos los sacerdotes tenemos que ir a un retiro para que Dios nos hable, para que Dios nos consuele, para que Dios nos anime. Así también usted no se quede sin ir a un retiro en este año 2020. Procure ir a un retiro. Es importante también que aprendamos de esta primera lectura el hecho de ser instrumentos de Dios para llegar a animar a otras personas, para llevarle la buena nueva a otras personas, aunque estén cerca de Dios. Porque a veces podemos estar cerca de Dios, pero como el mismo apóstol decía, tengo temor, decía, que después de anunciarles la palabra, yo me quede fuera de la salvación. Y es porque llega un momento, el trabajo, el cansancio, le puede hacer a uno caer en la mera rutina. Y ver esto como si esta palabra solo fuera para los demás. Y esta palabra principalmente es para aquel que la oye en primer lugar. En este caso, para mí. Para que no desconfíe, para que siempre tenga la confianza de que Dios estará conmigo porque Él me ha elegido. ¿Y desde cuándo me ha elegido? Bueno, cada persona tiene diferentes elecciones o vocaciones. Dios nos elige, pero también cuenta con nuestra decisión. Y si decimos sí a una vocación concreta, pues mutuamente hemos optado por esa elección y desde ese momento tengamos siempre presente que Dios nos ha escogido. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel, le manda a decir. Es como si le dijera, no te la creas, porque ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde te he sacado? Para que también usted en su vida no se la crea. Es decir, no nos consideremos ni nos comparemos porque no tenemos ningún derecho de compararnos con ninguna persona. Y que todos ante la mirada de Dios seamos humildes. Que ante la presencia de Dios nos humillemos. Que ante la presencia de Dios tomemos nuestro puesto que nos corresponde. Y es ser pequeños. Ser siempre, mostrarnos siempre necesitados de Dios. Mostrarnos siempre como lo que somos, pecadores, necesitados de su perdón, de su gracia. Y nunca nos sintamos los superhombres, la mujer maravilla. Nunca te consideres así, porque vas a estar cayendo en esa trampa de la soberbia. Y luego también le dice a través del profeta Natán, le dice, yo estaré contigo en todas tus empresas. Y esa es una promesa ciertamente a David, el ungido, pero también es una promesa para cada bautizado. Dios nos acompaña. Y Dios no te ha creado y te dejó por allí a la deriva, que veas cómo sales. No te ha creado de esa manera. Dios te creó de una manera especial. Y Él te dice también ahora, y me dice también a mí, yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Cuando estamos en la vida de santificación, es decir, cuando estamos en las cosas de Dios, uno puede correr el peligro de robarle la gloria a Dios. Pero cada vez que hablan algo en bien de ti, pues ofrécele la gloria a Dios y no cometes pecado, porque te das cuenta de lo que le dice el Señor a David. ¿De dónde vienes? Yo te saqué de los apriscos. Eres un pobre hombre.
Cuando hagan algo bien, dice el Señor, algo bueno, solo digan, no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, en primer lugar, que conocer al Señor. ¿Y cómo se le conoce a Dios? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, que como dice el Evangelio, tiene que caer en un corazón bien dispuesto. El mismo Jesús explica la parábola del sembrador. Y a mí lo que me llama la atención es lo que dice al final. Unos producen 30, otros producen 60 y otros producen el 100 por uno. Dice, los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Hermanos, debemos determinarnos, debemos calificarnos como personas de buen corazón. No en el sentido de que eso bueno se debe a mi capacidad, sino en el sentido de que Dios me ha creado bueno. Y por lo tanto, yo debo de permitir que esa palabra dé fruto en mí. El 30, el 60 o el 100 por uno. Nos dice con esto que no todos van a tener el mismo nivel de santidad, pero que a nadie se le va a pedir más de lo que Dios le ha dado. Pues cada uno hemos recibido diversidad de talentos, diversidad de dones. Cada persona ha recibido diversidad de dones. Ha recibido, y de lo que ha recibido, pues de eso tiene que dar cuenta. Y precisamente por eso tenemos que pensar siempre en que nosotros hemos sido creados buenos y que por lo tanto tenemos que dar esos frutos. Y que cada día tenemos que ser mejores personas. Dios quiere, como dice 1 de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y conozcan la verdad. Pero aquellos corazones obstinados, aquellas personas obstinadas, es decir, aquellos que no quieren, por más que se les predique, por más que se les hable, no entienden. Y eso es lo que significa cuando dice el Señor, cuando le dice, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábola, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen. Pareciera como si Dios no quisiera perdonar, pero no es así, no debemos interpretarlo de esa manera. Dios conoce cada corazón. Y el corazón que se cierra, pero no porque Él le ha creado cerrado, Dios nos ha creado buenos. Y aquella persona que se hace mala, Dios la conoce. Y si es mala, Dios sabe si se va a convertir o no se va a convertir. Entonces, si no se va a convertir, Dios sabe. Pero no es porque Él no quiera que se convierta, porque a todos se nos da la oportunidad de escuchar la palabra. Pues si algunos escuchan la palabra, como dice ahora el Evangelio, dice, en cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se arrepientan y los perdonen. Aquí está la clave para entender este versículo. No sea que se conviertan y se perdonan, y se les perdone. Es decir, si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si tú no te arrepientes, Dios no te perdona. Pero no es por falta de Él, no es por falta de amor y de misericordia de Él, sino porque tu corazón está duro. Entonces no entendamos, no malinterpretemos pensando de que Dios, como si Dios tuviera dos grupos. Este grupo es de los buenos y estos son los que yo voy a bendecir. Este es el grupo de los malos y a ellos no les voy a predicar. Todo lo contrario, el Señor ha dicho en su palabra, yo no he venido por los buenos, yo he venido por los malos. Que nos sintamos destinatarios de esa salvación y que busquemos no endurecer el corazón.
para que cuando escuchamos la palabra de Dios podamos entenderla, podamos recibir esa luz y no se nos vaya a aplicar lo que ahora dice Jesús. A ustedes se les ha comunicado los secretos del reino. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábola, para que por más que miren, no vean. Para que por más que miren, no vean. Y por más que oigan, no entiendan. Es decir, ciegos y sordos. Y así hay tanta gente. ¿Y Dios quiere que sean ciegos y sordos? No, pero respeta su libertad y por eso dice, por más que miren, no vean. Pero no es porque Dios les haya creado ciegos, sino porque esa misma persona quiso, optó voluntariamente por ser ciego a todas las señales que Dios le manda para que se convierta. Voluntariamente el hombre acepta ser sordo, es decir, escucha pero no atiende, escucha pero le da igual. Y dice, si no vaya a ser, dice que se conviertan y se les perdone. Es decir, si ellos ven, escuchan y se arrepienten, Dios les perdona. Pero el problema es que no se arrepienten. Si no se arrepienten, pues no hay perdón. Simplemente, si no te arrepentís, no hay perdón. Que la Virgen Santísima te ayude, te dé esa fuerza para vencer el mal. La alegría de vivir en comunión con Dios. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.